Voy a poner a grabar de nuevo. Y bueno, eso con los resortes. No sé si tienen como dudas o algo así con alguna parte de eso. La última persona que me preguntó como del app. Cómo interpretarlo era la pregunta, ¿no? Creo. O era como más dirigido quizá a por qué ignoramos el W. Y caso si el W eran puras constantes. Quizás como a eso iba, ¿no? Más o menos era como que no había quedado claro cómo es que eh, así, se me había olvidado que eran constantes, entonces creí que había un problema con solo llamarlo A. Ah, ya. Sí, no pasa nada con eso. Como que uno puede hacerlo. Porque la constante C en este caso es bastante libre en harto aspecto. Onda, tiene eso, esa libertad. Y como W podría ser un, es que es como podría ser un número cualquiera en realidad. Como, así quizás pueda pensarlo. Eh, bueno, hay cosas interesantes que me encuentro que uno madura en este curso. Yo encuentro que sobre todo la parte que viene ahora, que lo encuentro la más entretenida, que es cuando uno ve ecuaciones lineales. Y ahí yo creo que fue la primera vez que uno empezó a pensar en un espacio de funciones. Por ejemplo, ahora ustedes quizás estén más acostumbrados a pensar en Rn como un espacio vectorial donde tienen sumas de vectores y cosas así, pero lo que sigue, probablemente las semanas que siguen, si es que no lo vieron ayer con el otro profesor, eh, se va a empezar a trabajar con un espacio vectorial y ese espacio vectorial son las funciones. Bueno, en realidad en la punta sí está, cuando hablan de las funciones que son grados Cn, o como que son sí, n veces diferenciales y la derivada continua, es un espacio vectorial. Y de hecho es de dimensión infinita en este caso, como que hay infinitas direcciones en las que uno puede. Entonces, después lo que va a hacer es construir una base para generar soluciones a ecuaciones. Y uno solamente va a tener que encontrar los coeficientes de esa base. Bueno, entonces, encuentro que uno como que madura estas cosas respecto a lo que son funciones, porque yo creo que a mí me confunden a veces también estas cosas, pero es como cuando empiezo a pensar que quizás la función y pueda depender de W, ¿sí? Pero en este caso, no. En este caso, W es una constante así, independiente de todo. Entonces, eso. Bueno, sigamos nomás entonces. Ya, bueno, consideramos bueno, este problema lo puse para que al menos tuviésemos una instancia para ver qué es esto de teorema de existencia unicidad local. Y puse una EDO que eh, tiene una solución que, bueno, en principio es conocida, pero quizá nadie la conoce, pero esta surge de aquí, como que uno esta la puede resolver de manera sencilla, así. Sí, cuadrado más uno como variables separables, y obtendrías esto, ¿cierto? Y cuadrado más uno igual a x más alguna constante. Si al integrar esto voy a obtener lo que sería el arco tangente, me parece, ¿cierto? El arco tangente de y va a ser igual a x más c, y yo aquí puedo obtener que y es igual a la tangente desplazada en c. Y al imponer esta condición inicial, puedo concluir que y de x es igual a la tangente de x. Sí, es más o menos eso. Eh, está en principio más relacionado como con el cálculo de esta integral. Entonces, tenemos esa solución. ¿Cómo es esa solución? Nosotros sí sabemos cómo es, y es de la siguiente forma. Es así, y como esto es seno de x partido coseno de x, nosotros nos deberíamos preguntar cuándo esto explota. ¿Cuándo explota? Cuando el coseno vale 0. Cuando el coseno vale 0, si nosotros hacemos un círculo, el coseno vale 0 aquí, ¿cierto? Porque me interesa que la coordenada en x sea 0. Si eso pasa cuando, bueno, si hacia acá es pi, hacia acá es pi medios. Por lo tanto, esto va a explotar en pi medios y menos pi medios. ¿Y cómo es el gráfico? El gráfico es así.
Entonces nosotros sabemos más o menos cómo es esta solución. O sea, bueno, sabemos cómo es la función tangente. Pero acá nos preguntan, ¿qué puedo decir acerca de la existencia y unicidad de las soluciones de esta ecuación? Nosotros tenemos herramientas para trabajar eso y esas herramientas son el teorema de existencia y unicidad. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí. Copio y lo pego para que lo tengamos visible. Bueno, dice muchas cosas que realmente puede ser un poco enredado leer todas estas hipótesis porque son pura hipótesis y aquí recién empieza el entonces existe. Lo que nos trata de decir este teorema es que si yo estudio la función esta que está acá, f de x, y, sí, voy a escribirla acá abajo, y cuadrado más 1, bueno, primero que todo veamos si podemos aplicar el teorema de existencia unicidad global. Si veamos esta función en Lipschitz globalmente, que es lo que habíamos discutido un poco al principio, y para eso nosotros tenemos que ver cómo se comporta la derivada respecto a la segunda variable. ¿Sí? Si no están eh, familiarizados con este símbolo, es indistinto, es como lo mismo que realmente escribir esto. Es exactamente eso. Entonces, si yo tomo la derivada, voy a obtener 2i. Y esto que pasa es no acotado. Entonces, no es Lipschitz en, en R. Sí, como función, si considero como todo R. ¿Por qué? Porque tiene derivada no acotada. Eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, si considero cualquier intervalo, si digamos un intervalo acotado, si digamos esto, menos R, R, entonces obtengo que sí es Lipschitz, ¿cierto? Porque sí es acotada. Sí, porque eh, la derivada como mucho va a poder tomar el valor R y como mínimo va a poder tomar el valor, perdón, 2R y menos 2R. Entonces, a cualquier intervalo que yo le dé, va a ser acotada, ¿verdad? Entonces, esto es ser... bueno, en este caso, si la pensamos con una función de una variable, localmente Lipschitz. ¿Sí? En esta función, ¿verdad? Y esto también sucede porque la función es independiente de x. Pero... no, quedemos con esto nomás. Sí, es localmente Lipschitz. Sí, sí, yo puedo tomar un intervalo, en este caso cualquier intervalo, y la derivada es acotada en ese intervalo. Por lo tanto, es Lipschitz en cualquier intervalo. Ya, ¿qué nos dice el teorema? Porque para nosotros no tenemos globalmente Lipschitz, pero tenemos localmente Lipschitz. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice que si existen, hay que complejo leer esto, bueno, si existe un R, tal que en los intervalos que rodean la condición inicial, ya mejor hacer un dibujo para que sea más sencillo. Ya, me dice lo siguiente. Escribamos el problema primero, y' igual a i cuadrado más 1. Y de 0 es igual a 0. Si me dice que si yo consideremos el intervalo coma R, ¿sí? Con i aquí, ¿sí? Aquí tengo f Lipschitz. ¿Y qué me dice el teorema de existencia y unicidad? Me dice que si yo tengo que soy localmente Lipschitz,
Entonces me entrega un intervalo, dado por esto que está aquí, donde eh, tengo existencia y unicidad de las soluciones. ¿Sí? Eso es lo que me da. Me da un intervalo que quizás es más pequeño de lo que yo quiero, o lo que puede ser, donde existe una única solución. Entonces, por teorema, existe intervalo J, existe solución única. Ya, ¿cómo calculamos o cómo encontramos ese intervalo? Eso es lo que nos dicen estas partes de acá. Sí, primero, bueno, básicamente lo que me dice aquí es, primero calculemos este m que está acá. Ya, vamos como por partes. M es igual al máximo de lo que sería la f de x, y, que en este caso es y cuadrado más 1, donde y vive en el intervalo que habíamos escogido, ¿cierto? Está acá. ¿Y esto qué es? Bueno, como esta es simétrico respecto al cero, ambas funciones, como este intervalo va a dar lo mismo que yo tome r o menos r. Entonces voy a obtener acá que esto es r cuadrado más 1. Sí, no sé si hay como un problema o todo bien eso. Luego, tengo m y tengo el r. Entonces, ya calculado el m, puedo calcular delta 0, ¿qué es esto? 0 es igual al mínimo entre delta y r dividido en m. Y m es r cuadrado más 1. ¿Sí? Y el intervalo va a ser j inter x0 menos delta 0, 0 más delta 0. Donde, bueno, aquí x0 es 0. ¿Sí? Ya estoy como muy enredado haciendo esto, como subiendo y bajando. Pero voy a hacer una recapitulación y vamos a ver en detalle cómo después crea todo esto. ¿Sí? Este va a ser menos delta 0, delta 0. Ya, entonces, bueno, ¿qué va a pasar con qué valor de delta 0 voy a tomar? Como esta función es Lipschitz para todo x, realmente ese delta va a ser tan grande como yo quiera y voy a poder tomar delta 0. Bueno, el más pequeño de estos dos va a ser r partido r cuadrado más 1. Y este valor de acá, mm, mm, a ver cómo, ya, bueno, continuemos, dejémoslo así por ahora, que como que la idea va a ser maximizarlo, pero mm, vamos por parte mejor. Bueno, y el intervalo al que voy a llegar aquí va a ser este, básicamente. Menos r partido r cuadrado más 1. Y yo puedo probar que el valor máximo que alcanzan estos, este r partido r cuadrado más 1, se alcanza cuando se maximiza, bueno, en r igual a 1. Y por lo tanto el intervalo que me va a dar este teorema es este que está acá. Ya. ¿Y qué sucede con este intervalo? Bueno, resulta que es más pequeño, claramente, que el intervalo que está acá, ¿cierto? Entonces sucede, en este caso particular, que el teorema de existencia de unicidad local me da un intervalo más pequeño que el donde tengo definida la curva, ¿sí? O sea, como que el teorema me entrega existencia de unicidad en una vecindad,
sin embargo, no en toda la vecindad que yo deseo. Así que eso no lo puede hacer. Entonces, bueno, eso. Siento que fue como muy enredado, pero bueno, voy a hacer una recapitulación. No sé si hay alguien que tenga como duda con alguna parte específica antes que le empiece. Sí, sé que me sale un poco enredado, pero bueno, ahora tiene la recap. Sí, no sé, una duda con alguna cosa particular o no sé. O sea, yo no sé si lo podría hacer así como resumido todo, pero súper rápido, así, como para Sí, cacharme. sí, dije, es como que quería tratar de hacerlo como saltándome ciertas como hipótesis que acá tengo de manera ideal, pero como que después sentía que quizás así se iba a entender menos, entonces por eso está como medio extraño. Ya, a ver, hagamos un dibujo mejor de lo que es exactamente este teorema. Sí, creo que ese sería el punto de inicio que es más ideal. Entender qué significa ser localmente Lipschitz. Ya, no sé si cuando yo les digo localmente Lipschitz, eh, tienen o entienden más o menos claro la idea, ¿o no? ¿O es algo quizás no tan sólido? ¿No? Parece que no. Bueno, en un sector el espacio de las derivadas están acotadas por una constante. Perfecto. Ya, eso está súper bueno. Ahora, cuando nos referimos a ese sector, en este caso nos referimos a dos cosas. Tengo que f es una función que depende de dos cosas, de x y de y. Por lo tanto, ser localmente Lipschitz, en este caso se refiere a ser localmente para ambas variables. O sea, existe una localidad para la segunda variable, que se refiere a esa, y una localidad para la primera variable, y se refiere a esto. ¿Cómo? Y ahora yo me voy a preguntar, ¿dónde es localmente Lipschitz? ¿Sí? Como si que existe una vecindad o cosas así. Por ejemplo, nosotros acá tenemos que esta función es eh, Lipschitz para todo x, ¿cierto? Para cualquier valor de x, porque la f de x, y no depende de x. ¿Sí? Por lo tanto, la única vecindad que me va a interesar, entre comillas, explorar, van a ser los valores que puede tomar y si ahí es o no Lipschitz. En este caso, nosotros tenemos que podemos tomar, de hecho, cualquier intervalo menos r, r. A ver, escribámoslo así. Ya. Creo que esta es la anotación que debemos usar. Así. Ahí es Lipschitz, esta función. Pero no en R cruz R. Sí, porque eh, la función f de x, y solamente es esta de acá. Y no es Lipschitz si yo la interpreto como una función solamente de y en R. Porque la derivada es no acotada. Sin embargo, si yo la veo como una función que depende de y en un intervalo, ahí sí es Lipschitz, porque ahí sí tiene derivada acotada. Entonces, eso es lo que estamos llamando ser localmente Lipschitz, que no es en todas partes, sino que yo puedo encontrar un intervalo tanto para x como para y en este caso ese intervalo para x resulta ser todo R. Entonces, podremos asumir, por ejemplo, en este caso, este delta de acá, tan grande como yo quiera, puede ser infinito, o sea, podría pensar que es infinito, si para términos como de lo que viene después. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué me dice este teorema? Me dice que si tengo esta hipótesis de ser localmente Lipschitz, entonces puedo generar un intervalo donde tengo existencia y unicidad. ¿Cómo genero ese intervalo? Tengo que calcular esta constante y esta constante. Y la segunda es la que me va a dar qué tan grande es el intervalo, como, la, como el radio del intervalo. Ese es el delta cero. Y ese delta cero va a estar, ese radio va a estar hecho a partir de el x0, que el x0 es donde yo tengo determinada mi condición inicial. Sí, es como un poco, son hartas cosas y por eso como que puede ser enredado esto. Entonces, hacemos eso. Tenemos C localmente Lipschitz
y vamos a ver cómo calculo este intervalo. Vamos a calcularlo. Para eso, calculo la m, que la m en este caso fue fácil calcular porque el intervalo es menos RR y como es i cuadrado más 1, es simplemente esto que está acá. ¿Sí? No hay mucha dificultad en calcular ese máximo y va a dar eso. Y ahora, ¿qué pasa con el delta 0? Que va a ser el radio del intervalo donde voy a tener existencia y unicidad. Bueno, resulta que, bueno, tengo que tomar el mínimo de estos dos valores, donde este que está aquí es el m, que calculé recién. A ver, no, o sea, es el r partido m. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema. Esto que está acá, r partido m. Entonces, r partido m. Y este delta que está aquí es el delta donde yo he definido que en X soy Lipschitz. Y como en X soy Lipschitz en todas partes, y yo quiero encontrar un radio del intervalo lo más grande posible, tomo delta muy grande. Tomo delta grande, 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 tan grande como yo quiera. Puedo imaginar que es infinito. Y esto de acá simplemente me va a dar, ahí, no sé qué apreté. Ahí sí. Simplemente me va a dar delta 0 igual a esto. Entonces, ese va a ser el radio del intervalo donde voy a tener existencia y unicidad. Entonces, escribo J, que en este caso este intervalo sería x0, que es 0, menos r partido de r cuadrado más 1, coma, x0 más r partido de r cuadrado más 1. Bueno, ¿y qué pasa? Si yo maximizo esta función de acá, o sea, como en un sentido de que quizá yo ya tengo, donde sé que tengo existencia y unicidad en este intervalo, pero a mí me gustaría saber el intervalo más grande que puedo encontrar. ¿Sí? Esta función que está acá. Ahí, este es un más. A mí me gustaría el intervalo más grande que pueda encontrar. Entonces, esta función, ustedes pueden chequear que se maximiza en r igual 1. Si esto ustedes lo hacen, pueden hacerlo derivando igualando a 0. O sea, así uno puede ver que tiene un máximo ahí. Y si lo evalúo en eso, en ese valor, obtengo este intervalo. Y este intervalo es el intervalo donde tengo existencia y unicidad de esta ecuación. Ahora, este intervalo es más pequeño que el intervalo donde yo ya conozco el cotangente antes que se haga infinito. Pero esto no tiene ningún problema y no contradice ni va nada, no me dice nada malo del teorema, simplemente que el teorema me dice lo que me dice, que es que en ese intervalo hay existencia y unicidad. Quizás hay un intervalo más grande, un intervalo maximal, donde tengo existencia y unicidad, pero ese no es el que me da el teorema me da uno en el que existe y es único. Entonces, bueno, eso. Ahí sale como más smooth la explicación. Pero una vez que ya estaba escrito en realidad era como más fácil, como medio extraño. Entonces eso. No sé si quedó mejor, si tienen alguna duda con alguna parte. Sí, no. Al menos se entendió, o sea, esa es como mi duda, como si se entendió o no esta parte. Todo bien. ¿En serio todo bien? Yo estoy impactado, como yo encuentro que estaba súper difícil. No sé, ¿quién más? ¿Alguien? Comenten, comenten. Quizá alguna parte que esté medio enredada, algo así. Sí, todo bien. Está difícil, pero se logró entender. Ya, perfecto. Sí, sí, es que yo creo que quizá uno podría entenderlo como lo siguiente. No sé, a ver, uno, o quizás, a ver, localmente Lipschitz. El teorema me da un intervalo. A ver, ese no. Teorema, ¿cómo calcular el intervalo?
Y aquí un camino con bastantes vueltas y calculamos el intervalo. Se ve un mono con lente. Sí, así. No es muy largo los lentes, pero ahí está. Ya. Bueno, eso es como ver los pasos. Como que tengo que probar que es localmente Lipschitz. Y si mejor ese mono, va a hacer ese. Ya. Bueno, yo realmente quiero, si tienen alguna duda con esta parte, háganla, si es súper enredada en realidad. Así que entiendo que tengan, y puede ser con cualquier parte del ejercicio, incluso hasta la primera parte o acá. Así que, si al final esta es la última parte del auxiliar, así que si tienen duda, háganla, ¿no? Mm, mm. Bueno, parece que no. Bueno, no sé si tienen alguna duda con, bueno, con alguna otra parte del auxiliar, pero en particular, si tienen alguna duda con la tarea, igual pueden decir. Ah, ya, la primera parte, el R es arbitrario. Acá, este R que está aquí. Claro, se supone que uno en principio tendría quizá alguna limitante sobre ese R. Como puede ser que yo no sea Lipschitz en cualquier intervalo, sino que mi función sea Lipschitz solamente en una parte. Por ejemplo, acá sucedía que yo era Lipschitz en cualquier intervalo que yo cogiera. Sin embargo, puede pasar que solamente sea Lipschitz en un intervalo muy chiquitito. Y eso me limita un poco. Y ese intervalo, el tamaño de ese intervalo va a determinar también el tamaño del intervalo final, ¿sí? O sea, como que tener un intervalo más chiquitito en general va a determinar un intervalo más chico de unicidad, de existencia de unicidad. Entonces, ahora nosotros pudimos escoger de manera arbitraria el R grande porque bastaba con tener, porque éramos Lipschitz en cualquier intervalo. Pero puede ser que una función particular sea Lipschitz en un intervalo bien chiquitito. Y ahí solamente nos vamos a poder acomodar a eso. ¿Ok? Sí, ya, perfecto. Pero vamos a estar lados por si ahí si les sirven alguna cosa. Ya, voy a dejar de compartir. No sé si tienen dudas de algo, comentario, alguna cosa. ¿No? Bueno, cualquier cosa siempre pueden escribir al correo, escríbanme o al del profesor, no sé. Siéntanse en confianza de hacer sus dudas. Y bueno, eso. Bueno, quizás esta no alcancé a lograr porque como que lo tuve que hacer un poco rápido, así que si las explicaciones de repente estuvieran un poco flojas, quizás, sobre todo en el último ejercicio, como que estaba medio enredado. Bueno, sí, para ahí pero me quedaran cada vez mejor, así que eso. Bueno, gracias por venir, ahí voy a dejar de grabar.